Un tema envuelto en misterio y una imaginación aterrorizada, el origen de los hombres lobo ha cautivado a la gente durante siglos. Profundicemos en los impresionantes cuentos y descubramos la fascinante verdad sobre estas criaturas que acechan en los reinos de la mitología y el folclore. Ponte las botas mientras nos embarcamos en un viaje a través de culturas y siglos, buscando la esencia de estas bestias legendarias. El concepto de hombres lobo, que se remonta a la antigüedad, surgió de los terrenos fértiles de la imaginación humana entrelazados con el miedo a lo desconocido. La conexión primordial de los humanos con la naturaleza, y el temor acechante de la naturaleza resonaron en los cuentos de individuos que se transformaban en lobos y llevaban el nombre de licantropía. En la antigua Grecia, las leyendas de Licaón retratan las horrendas consecuencias de faltarle el respeto a lo divino. Licaón, el rey impío, fue transformado en lobo por Zeus como castigo. Este mito marcó el comienzo de los cuentos del hombre lobo y perduró en las arenas del tiempo. Al otro lado del Mediterráneo, los romanos abrazaron al lobo totémico como símbolo de poder y grandeza. La historia de Rómulo y Remo, los hermanos gemelos amamantados por una loba y, en consecuencia, fundadores de Roma, glorificó aún más la destreza mística del lobo en la conciencia colectiva. Viajando hacia el norte, la tradición vikinga abordó los cuentos de hombres lobo con sus propias sagas feroces. Para los nórdicos, los berserkers eran guerreros que podían transformarse en poderosos osos o lobos, dotados de la fuerza de estas bestias. Surgiendo de las nieblas húmedas de la Europa medieval, los cuentos de hombres lobos se moldearon en las criptas de miedos sobrenaturales y creencias religiosas. El espectro del lobo en el alma humana tocó una fibra sensible de terror y fascinación entre la gente. En el corazón de Europa, Alemania albergaba las amenazadoras historias de Wolfstate o la época del lobo. El crudo paisaje invernal con su oscuridad, hambruna y peligro constante se mezcló con la histeria desenfrenada de los juicios por brujería, encendiendo las aterradoras historias de hombres lobo entre los habitantes. Francia, no al margen de este fenómeno, fue testigo de la famosa bestia de Gévaudan, una criatura parecida a un lobo que aterrorizó a la región en el siglo XVIII. La búsqueda y los relatos de este misterio salvaje dejaron una huella indeleble en el paisaje de la tradición de los hombres lobo. Hacia el este de Europa, en la vasta extensión de Rusia, las historias de cambiaformas conocidos como el judoet se mezclaron con las creencias culturales. Estos híbridos humano-lobo adornaron las narrativas de los cazadores vestidos de pieles, haciéndose eco de la antigua supresión de los espíritus lobo que rondaban la tradición eslava. Al cruzar el Atlántico, los pueblos indígenas de América del Norte tenían sus propias historias de hombres lobo, conocidas como caminantes de piel. Estos seres malévolos tenían el poder de asumir la forma de cualquier animal, usándolo para dañar y aterrorizar a sus víctimas. De vuelta en el viejo mundo, en el corazón de Inglaterra, se desarrolló la historia del Gulliver. A diferencia de las representaciones brutales que se encuentran en otros lugares, el Gulliver era un ser benévolo, más humano que un lobo, que dejaba a los peces en el umbral de los hogares afectados por la pobreza. Los cuentos centenarios de hombres lobo nos brindan una visión intrigante de la psique humana, ubicada entre el miedo a lo desconocido y el encanto místico de lo salvaje e indómito. Diferentes interpretaciones de estas criaturas en diversas culturas subrayan la universalidad del fascinante concepto de hombres lobo. Sin embargo, la tradición de los hombres lobo trasciende los reinos míticos, y se entrelaza con el tejido de nuestras vidas, simbolizando emociones humanas transitorias e instintos primarios. El rasgo de un ser humano convirtiéndose en una bestia bajo la influencia de la luna llena simboliza la dicotomía de la naturaleza humana, la coexistencia de la luz y la oscuridad. Pero en medio de la infinidad de leyendas y creencias, ¿hay algo de verdad en la existencia de los hombres lobo? Los criptólogos e historiadores continúan examinando manuscritos y artefactos antiguos en busca de respuestas, pero aún es difícil encontrar evidencia concreta. Algunos investigadores creen que los mitos del hombre lobo surgieron como un medio para racionalizar enfermedades como la licantropía, un trastorno psicológico en el que las personas creen que pueden transformarse en animales. Otros vinculan estas nociones totémicas con rituales prehistóricos y cultos animales. El misterioso atractivo y el potente simbolismo de los hombres lobo continúan inspirando muchas obras literarias, pinturas y narrativas cinematográficas. Los intrincados cuentos del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Wolfman y Twilight Saga tienen los matices de la fragilidad humana, y la lucha por la identidad contra la fuerza abrumadora de la naturaleza. Cruzando los límites de la geografía, la tradición que rodea a los hombres lobo encarna una verdad universal profundamente arraigada en la conciencia humana. Es un reflejo de nuestra lucha constante con la naturaleza de nuestra propia existencia. Nuevas evidencias y descubrimientos siguen arrojando luz sobre épocas pasadas, ofreciendo una perspectiva refrescante en el discurso en torno a los hombres lobo. Sin embargo, el encanto de estas criaturas míticas persisten, atados a las capas de la comprensión humana. A medida que viajamos en el tiempo profundizando en los misterios que corren a través de los siglos, no podemos evitar preguntarnos, ¿podrían los hombres lobo haber sido seres reales, que alguna vez trotaron en la vasta extensión de la Tierra o fueron simplemente producto del miedo y el espíritu humanos?
adornando las páginas de la historia, y grabando sus ritmos en los rincones de la cultura y la civilización? A pesar de que la moneda cae en el ámbito de la especulación, el caso de los hombres lobo continúa cautivando las mentes curiosas, manteniendo vivo el antiguo semblante de seres encantados, mitad humanos, mitad bestias, entrelazados para siempre en el fatídico abrazo de la luz y sombras, un viaje implacable que explora la verdad bajo el manto del mito y el misterio. La exploración del dominio de los cuentos de hombres lobo da fe de las maravillas de la imaginación humana, sembrando el suelo para bestias fantásticas que continúan prosperando en el jardín de los cuentos, cautivando y aterrorizando a generaciones, al tiempo que encarna la intrincada interacción entre creencia, miedo y fascinación que caracteriza la experiencia humana. A medida que se desdibujan las líneas entre lo probable y lo fantástico, el mundo continúa dando vida a los cuentos antiguos, manteniendo eternamente vivo el reino ilimitado de los hombres lobo y otros seres sobrenaturales. El verdadero origen de los hombres lobo, por tanto, sigue residiendo en el reino donde el mito y la realidad se mezclan, esperando ser desenterrados. La tierra donde terminan los humanos y comienza el camino místico, el reino de los hombres lobo, mitad dentro, mitad fuera. Nuestro esfuerzo por arrojar luz sobre su existencia despliega la antigua luz de antaño en el laberinto de lo fantástico, un atractivo tanto para los fervientes creyentes como para los eternos escépticos. Reuniendo hilos de verdad y mito, el reino de legitimidad de los hombres lobo es subjetivo, a menudo vacilante e inestable, muy parecido a la fase de la luna a la que se les atribuye. Con cada paso de esta búsqueda, las raíces parecen profundizar y obligar a explorar no la naturaleza sino nosotros mismos, pero independientemente de su lugar en la realidad o en el mito, el testimonio de la hirviente existencia de los hombres lobo no puede ser socavado. Iluminando las facetas de la condición humana, la exploración de los hombres lobo profundiza en la psique, simbolizando no criaturas de una gran realidad, sino reflejos del esquivo viaje hacia el corazón del misterio. En la encrucijada de la historia, el folclore y el patrimonio cultural, los hombres lobo invariablemente provocan una picazón de asombro, miedo y curiosidad. Aprovechando la potente fuerza de estas emociones primarias, los hombres lobo continúan haciendo cabriolas a través de los espacios liminales de la realidad y la tradición. A pesar de haber sido relegados a los límites de la leyenda, y a las zonas crepusculares de lo desconocido, los hombres lobo persisten en los rincones de las mentes humanas, siendo constantemente conjurados para existir a través de la pura energía de la creencia y la imaginación. El verdadero origen de los hombres lobo no es un destino concreto sino un paisaje en constante cambio, una caja de Pandora de espíritu y carne, realidad y fantasía, miedo y asombro. La mística de los hombres lobo continúa atormentando la conciencia humana, hablando mucho de nuestra perenne búsqueda del límite entre la realidad y la fábula. El atractivo de los hombres lobo, mitad humanos, mitad bestias, continúa dirigiendo el curso de la imaginación y la curiosidad hacia aguas inexploradas, haciéndonos señas para desentrañar el enigma de estas criaturas. Un viaje exploratorio al reino de los hombres lobo solo da más crédito a su encanto eterno, y una conexión atemporal con el misterioso reino de los cuentos. El paradero de los hombres lobo siempre ha estado envuelto en enigmas y sombras, enterrado profundamente en las brazas de la psique humana. A pesar del aire omnipresente de escepticismo y la ausencia de pruebas concretas, el cautivador aura de los hombres lobo promete seguir rondando los márgenes de nuestra imaginación. A medida que salimos de esta exploración vertiginosa de los verdaderos orígenes de los hombres lobo, no estamos más cerca de segregar el mito de la realidad. Lo que nos queda, sin embargo, es un testimonio convincente del antiguo miedo y fascinación humanos hacia lo desconocido, resumido en la encarnación visceral de un hombre lobo. Por insondable que parezca, los hombres lobo continúan merodeando por el terreno accidentado de las nociones humanas, profundamente arraigado en el tejido de nuestra conciencia. Su escalofriante historia serpentea a través del laberinto de nuestro pasado, encarnando los ecos silenciosos de épocas pasadas, y recordándonos silenciosamente los instintos humanos rebeldes que simbolizan. El seductor encanto de los hombres lobo va más allá de las meras historias de transformación y peligro. En su punto crucial, la tradición de los hombres lobo resume la quinta esencia de la danza eterna de la humanidad con los elementos de la naturaleza y las sombras envueltas de lo salvaje. Mientras la imaginación humana deambule por los bosques sombríos del folclore y la mitología, los hombres lobo seguirán haciendo cabriolas en los prados iluminados por la luna de nuestra conciencia colectiva. Como enigmáticas sombras del pasado. Mitos duraderos del presente. Y aterradores productos del futuro. En conclusión, la búsqueda del verdadero origen de los hombres lobo podría ser una excursión a la región de lo incierto. Sin embargo, es intrigante, ya que traza el camino antropomórfico que conduce desde el miedo salvaje hasta el fascinante folclore que une el abismo entre la realidad y los sueños, las creencias históricas y los mitos sobrenaturales.